Artes marciales. Vamos con el vídeo. Bueno, hoy seguimos con esta serie que tenemos por el canal, que es analizando deportes. Hoy, más que un deporte en concreto, vengo a analizaros un grupo de deportes. Que estos son las artes marciales, ¿vale? Ya puedas incluir aquí el karate, el boxeo, hapkido, etcétera. Todo tipo de artes marciales, kickboxing, lo que sea. Entonces, lo que voy a hacer es comentaros los puntos fuertes y los puntos débiles en general de las artes marciales y ya en función de qué arte marcial vayas a practicar, pues va a tener un poquito más específico los puntos fuertes y los puntos débiles. Pero yo te quiero hacer una comparativa general. Vamos con los puntos fuertes de las artes marciales. Y el primero de todos, y el que más importante me parece, es la disciplina. Te enseña unos valores las artes marciales disciplinarios y morales que en mi opinión es algo muy importante y es lo más importante que te transmite realizar este tipo de deporte. ¿Por qué? Ya no solo disciplina de hacer el entrenamiento, etcétera, sino también cuándo utilizar este tipo de efectos que sabes. O sea, por ejemplo, tú, si practicas un arte marcial, probablemente en peleas callejeras tengas una ligera ventaja. Pues esa disciplina de saber cuándo utilizar y cuándo no utilizar las agresiones, saber en qué momentos y cómo emplearlas, y bueno, al final pues son unos valores que te transmite, que eso es lo más importante que me parece. Luego, como segundo punto, y muy importante también, es el saber cuándo utilizarla. Que esto va relacionado con el punto anterior, los valores. ¿Cuándo y cómo? Porque no va a ser lo mismo implementarla en una situación de, por ejemplo, en una competición de ya sea de karate, por ejemplo, como realizarlo en la calle en una situación de amenaza cuando tienes, por ejemplo, a 3 personas acorralándote. No va a ser lo mismo y no se tienen que utilizar de la misma manera. Entonces, esto es algo muy beneficioso que te puede venir perfecto en diferentes situaciones, pero tienes que saber controlarlo. Y por último, bueno, este punto lo quiero unir con el que acabo de comentar, que es la defensa personal. Al final es algo que te puede venir muy bien, sobre todo en la calle, por si imaginaros que alguien o varias personas os intentan agredir, pues viene bien el saber defenderse, sobre todo pues ya al final por defensa propia, no por atacar yo, sino por defenderme. Y el último punto que quiero tratar es sobre todo la agilidad y los movimientos. Esto ya es un pelín más específico de cada deporte, pero sí que en general me parece que las artes marciales te dan una agilidad bastante buena. Por ejemplo, deportes como el boxeo o el kickboxing, que son bastante movidos, lo que nos va a proporcionar es tener una agilidad de pies y una movilidad bastante buena. Que eso considero que combinarlo con otro tipo de deportes, como pueda ser entrenamientos de fuerza, nos puede venir muy bien. Ya que, bueno, al final para salir de situaciones, para implementarlo en otro deporte, si tienes agilidad con las piernas, pues por ejemplo para jugar a fútbol, pues realizar regates, etcétera, o para salir de situaciones de amenaza. O sea, estos son los 3 principales puntos que yo le veo a las artes marciales. Pero quiero comentar algunos puntos negativos que considero que tienen las artes marciales. Y la primera y más importante, que viene vinculado con uno de los puntos fuertes, es un arma de doble filo y es el saber utilizarla. Tenemos que saber cuándo utilizarla y cuándo no. No es siempre recomendable realizar este tipo de técnicas que estamos aprendiendo. Tenemos que tener muchísimo control y saber cuándo utilizarlas y cuándo no. Pero esto, ya os digo, es un arma de doble filo, ya que puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de la situación, de la persona y del contexto. Otro de los puntos negativos es que puede ser propicio a lesiones. ¿Por qué digo esto? Sobre todo si estás más metido en tema competición y bueno, ahí sí que seguramente si no estás bien preparado y te metes solamente por gusto de pegarte con otra persona, pues seguramente tengas lesiones y puedas acabar mal. Pero no solo es esto, sino que también durante realizar el ejercicio tenemos que tener en cuenta que si tu gimnasio o lo que sea, donde estés dando las clases, no es bueno, no es profesional y la parte del calentamiento se la saltan, puede ser que realizando determinados ejercicios
notemos ligeras molestias que pueden derivar en una lesión más grave o simplemente en una lesión. Y esto es algo que, pues yo personalmente lo he vivido, he tenido amigos que han ido a gimnasios que no eran recomendables y al final se han acabado lesionando por este punto principal, porque el calentamiento no era el adecuado y los profesores no eran profesionales. Entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta. El dónde, bueno, que esto me lleva al tercer punto, que es el dónde lo entreno y con quién lo entreno. Tenemos que tener en cuenta que seguramente en una misma ciudad o en un mismo pueblo hay más de un gimnasio realizando un arte marcial. Entonces, pues, si conocemos gente que haya ido, tal, que nos pueda decir, a ver, los valores un poco del grupo de profesores, etcétera, de la escuela, porque esto nos va a venir muy bien, porque siempre van a haber algunas escuelas que tengan unos valores que no sean acorde a los nuestros y que realmente lo que te estén enseñando no sea o correcto o que sea técnicas correctas pero utilizadas en situaciones que no son apropiadas. Entonces esto tenemos que tener bastante cuidado y sobre todo preguntar, hablar con gente que sepáis que haya ido o con los mismos profesores de la escuela y elegir bien dónde lo vais a entrenar y con quién lo vais a entrenar, porque esto va a marcar sobre todo si los puntos positivos se refuerzan y son óptimos o si por el contrario los puntos negativos se ven más reforzados. Y bueno, chavales, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Esta es mi opinión y mis puntos de vista acerca de los puntos buenos y puntos malos de las artes marciales en general. Si queréis que haga una segunda parte especificando más en determinados deportes, ya pueda ser por ejemplo el boxeo, pues me lo dejáis por los comentarios. Ya os digo, dejadme un fuerte like si os ha gustado el vídeo. Tengo muchísimos más deportes y muchísimos más con la descripción.